Vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a compartirles pantalla. ¿Todo bien? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo rápido que quieran consultar ahora? ¿Alguna duda? ¿Estuvieron trabajando? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno. ¿Ven mi pantalla ahí? ¿Todo bien? Manito para arriba. Bien, perfecto. Bueno. Vamos a seguir trabajando en la práctica 2. Sí, Inés había estado trabajando en este ejercicio. Nosotros vamos a hacer el ejercicio 6, ¿sí? Que en realidad usa el mismo conjunto de datos del ejercicio 5, ¿sí? Así que bueno, si estuvieron trabajando y avanzaron un poquito, a lo mejor las tienen estas tablas. Ahora yo se las voy a mostrar. Y si no lo hicieron, bueno, después construyan estas tablas y traten de reproducir, digamos, el ejercicio número 5. Bueno, vamos a empezar como siempre, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Yo ya seteé a ver, les voy a mostrar acá. Tengo acá en el escritorio los datos en las tablas y en estas 3 tablas y las voy a copiar, las voy a pegar acá. Creo una carpeta clase para encontrarla más fácil. Voy a poner la ruta esta como ruta por defecto, como hacemos siempre. Soy default to. Ya la tenía frente de arriba. Bueno, ahora sí vamos a crear un proyecto. Nuevo proyecto. Vamos a dejarle el nombre proyecto 1. Y vamos a agregar esas tablas que les decía recién. La tabla empleados. La tabla horas extras. Y la tabla liquidación. Sí, a esto a veces les pasa, sí, ya les habrá pasado si estuvieron trabajando, que dice que no se encuentra el archivo CDX estructural, sí, es el archivo de índices, porque, bueno, de donde yo saqué la tabla, donde había estado trabajando con esta tabla, en otro ejercicio, le había creado un índice, que ustedes saben que es el archivo CDX, y ahora solo arrastré la tabla, que es el DBF y no el CDX, pero como esa información está guardada en el encabezado de la tabla, bueno, me dice que en el encabezado le figura como que tenía un índice creado y ahora no encuentra el archivo de índice, entonces por eso me da esta advertencia, digamos. Le dan pasar por alto y como que borra esa información del encabezado de la tabla y bueno, ahí aparece la tabla, acá, ¿sí? Tenemos el número de legajo, el nombre, la fecha de ingreso y el sueldo básico. Esa información, como ven, no tiene creado un índice. Vamos a agregarle un índice. Vamos a agregarle, lo vamos a hacer gráficamente. Ustedes si quieren lo pueden hacer gráficamente, si no a través de un comando con el index on. Le vamos a poner y número de legajo para que quede claro que es un índice. Lo vamos a hacer de tipo candidato.
bien. Como ven, siempre tenemos acá la sesión de datos para ver qué es lo que está pasando en memoria en este momento. Como acabamos de crear el índice, ya nos abrió la tabla, así que la tabla está abierta. Vamos a ver la tabla de... Bueno, vamos a seguir viendo la de empleados que no la vimos, los datos. Tengo cargado, ¿sí?, 4 empleados, con 4 números distintos de legajo, por eso me dejó ponerlo como candidata. Distintas fechas de ingreso, bueno, y sueldos básicos ahí. Después tengo la tabla de horas extras, como figura en la cartilla de ejercicios. Bueno, le cargué algunos datos. Le cargué al empleado 1001, ¿sí?, información de horas extra para el mes 9. Hay dos horas extra normales del mes 9, que son estas dos, esta y esta, ¿sí? Y tiene una hora extra especial también el mes 9. Les cuento esto porque, bueno, después el ejemplo lo voy a hacer sobre esos datos. Bueno, y después ahí para el empleado 2002 y para el empleado 2003 también tiene cargado horas extra normales y horas extra especiales. Y después en liquidar, ¿sí?, vamos a borrarla. ¿Sí? Vamos a borrarle todos los datos. ¿Cómo hago para borrarle todos los datos? SAP. Muy bien. Hago un select de liquidar. ¿Sí? Como ven acá me figura como activa. Así que hago un SAP. Me va a preguntar, ¿sí?, si quiero borrar toda la información. Le digo que sí. Y ahora si voy a examinar, aparece vacía, es decir que no borré todos los datos que se habían generado. Bueno, entonces ya tengo el proyecto creado, agregué las tablas, creé el índice en la tabla empleados, que el índice es candidato, se llama, y es el número de legajo, se llama I número de legajo. Entonces vamos a ver lo que nos pide el ejercicio 6. Primero nos da una información que nos dice que para calcular los sueldos a cobrar para cada empleado, el valor de las extra normales se calcula como, nos da la fórmula, ¿sí?, 1.5 por el básico dividido 2000, y el valor de las horas extra especiales se calcula como básico dividido 100. Se debe considerar solo las horas extra trabajadas el mes y año a liquidar, y el sueldo se calcula sumando el básico sumándole al básico el adicional por las horas extra, ¿no? Por supuesto. Entonces nos pide, punto número A, dice, hacer una función para calcular el sueldo a cobrar de un empleado a partir de los datos contenidos en la tabla, emple, ¿sí?, y horas extras. Del ejercicio anterior, como les mencionaba antes, los datos vienen de las tablas del ejercicio anterior, por eso lo importamos acá. Y se deberá recibir como parámetros el legajo, el mes y el año a liquidar, y deberá devolver como resultado el sueldo del empleado. ¿Bien? Entonces, vemos nuestro proyecto y, como dice que tenemos que hacer una función, tenemos que escribir código. Entonces vamos a ir ahí a la solapa de código, le decimos que queremos un nuevo programa y acá vamos a escribir el programa. A ver si le puedo agrandar un poquito la fuente acá. Vamos a escribir una función, entonces function, ahí tengo la sintaxis, tengo que poner el nombre de la función. Vamos a poner el dar sueldo. ¿Sí? Nuestra función se llama dar sueldo. ¿Y qué nos decía que teníamos que recibir? Obviamente, si necesitamos calcular el sueldo de un empleado, nos van a tener que pasar algo que identifique el empleado de manera única, es decir,
el ID de la tabla empleados, que en nuestro caso es el número de legajo, y esto nos da el sueldo de un empleado de un mes determinado, de un año determinado. Entonces, nos tienen que pasar quién es el empleado al que se le quiere calcular el sueldo, en qué año y en qué mes. Entonces, esos son los 3 parámetros que reciben. Para diferenciar los parámetros, a lo mejor de las variables internas, de nuestra función y de los nombres de campo, yo lo que suelo hacer es ponerle a los parámetros P-bajo, entonces cuando veo en el código P-bajo sé que estoy haciendo referencia al parámetro que se me pasó. ¿Sí? Esto es algo que uso yo y que por ahí les sirve, tómenlo o siganlo haciendo como a ustedes les resulte cómodo, ¿no? No es necesario que empiece con P-bajo, a eso me refiero. Entonces, dijimos que vamos a recibir el número de legajo, el año y el mes. Bien. Porque viste que la ayuda, la recomendación, la sugerencia ahí del Visual Fox es que pongas L parameters y escribas los parámetros. ¿Hay alguna diferencia de hacerlo así y como... Es lo mismo. Ah, perfecto. Listo. Bien, entonces las funciones terminan con el fun, ya lo pongo ahí para no olvidarme, ¿no? Y entonces yo voy a tener que buscar en la tabla empleados, ¿sí? el legajo que me están pasando para obtener la información de la persona esa y poder sacar el sueldo básico. Todo se saca, todos los cálculos necesitábamos el sueldo básico, así que necesito buscar en la tabla empleados. Entonces, tengo dos formas de buscar en una tabla. O sea, tengo el comando seek o el comando locate. Si la tabla tiene índice, deberían utilizar el comando seek, porque está optimizado, ya tienen un índice, resulta mucho más fácil buscar con el comando, le resulta mucho más fácil a Fox buscar en una tabla que está indizada a una tabla que no está indizada, porque necesita revisarlo hasta que lo encuentre, a lo mejor está en el último lugar. Entonces ustedes ya vieron en informática que, bueno, la complejidad de una búsqueda, qué sé yo, una búsqueda secuencial o una búsqueda dicotómica, por ejemplo. Entonces, ya que tenemos un índice que lo creamos, vamos a buscar con el comando seek. Para eso tenemos que garantizar, ¿sí?, que el índice esté activo. Entonces, primero vamos a seleccionar la tabla. Nosotros vamos a buscar el número de legajo para poder obtener el sueldo básico, así que necesitamos que la tabla esté activa. La tabla se llama empleados. Vamos a ponerla acá para tenerla presente. Ahí está, en la tabla empleados, select empleados. Bien, ¿y cómo activo un índice? ¿Por qué comando activo el índice? Set order to. Muy bien, set order to. Y dijimos que le habíamos puesto Y número de legajo. y número de legajo. Y número de legajo. ¿Sí? Activo el índice. Bien. Entonces ahora vamos a ver primero si existe el número de legajo que nos pasaron para buscar. Entonces, ¿sí? Recuerden que la función seek para buscar
Solo necesitamos darle la función, o sea, sí que es una función, ¿sí? O un comando, ¿sí? Perdón. ¿Alguien preguntó algo? No. Bueno, digo que sí es tanto una función como un comando. Entonces lo pueden usar como una función, que lo estoy usando acá, o lo pueden usar como un comando. Entonces sí devuelve verdadero si encuentra el parámetro que le estamos buscando. No, a diferencia del locate, en el locate nosotros le tenemos que poner una expresión. Le tendríamos que poner locate número de legajo igual p-bajo número de legajo. Le tendríamos que decir, ¿por qué? Porque justamente como el locate busca sobre una tabla que no está indizada, no sabe sobre qué campos queremos nosotros buscar. Pero el SIG, como trabaja sobre la tabla que ya está indizada, y se supone que el índice ya está activo, entonces no necesitamos ponerlo, ya sabe que tiene que buscar por el campo número de legajo. Entonces solo necesitamos pasarle cuál es el valor que queremos que busque dentro de ese campo. Profe, una pregunta. Profe. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el parcial podemos, o sea, tenemos una tabla indexada que podríamos usar el SIC, pero usamos el locate for y lo mismo por el TP, ¿estaría mal? Sí. Ok. O sea, no es que no funcione, funciona. No, claro. O sea, si, justamente, si tenés un índice, se supone que lo creaste para usarlo, y si estás usando el locate, o no entendiste, digamos, cuál es la diferencia entre locate y seek, o no sé, se te pasó por alto, pero bueno, no está bien, digamos. Ok, buenísimo. Más allá de que funciona, ¿eh? Más allá de que funciona. Sí. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Sí. En el caso de tener un índice donde la expresión sea compuesta, o sea, que sea más de un campo, ¿el SIG lo puedo usar igual? ¿Cómo tengo que escribir? Igual. Y, Porque, o sea, vos tenés una... tu índice, en definitiva, es... si concatenaste cosas, será una cadena de caracteres. Entonces, lo que le está diciendo, bueno, quiero que esa cadena de caracteres sea igual a esto que te estoy pasando. Digamos. Tendrás que, a lo mejor, acá, si tu índice es la concatenación de varios campos, bueno, acá tendrás que concatenar varios campos para poder pasárselo al SIG, digamos, y que busque igualdad entre lo que vos le estás pasando y el índice, pero es lo mismo, digamos. ¿Entiendes? perfecto, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces le digo, bueno, si lo encuentro, voy a hacer algo. Si no lo encuentra, le dice, si nos restringimos a lo que dice el enunciado, ahí dice que la función devuelve el sueldo. Pero no dice nada, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, este P número de legajo que nos pasan acá, qué pasa si no existe, digamos, por ejemplo? Entonces, bueno, yo agrego acá que si no encuentra ese número de legajo, ¿sí? Que yo voy a hacer que retorne un -1, por ejemplo. ¿Sí? Esto es una decisión mía, tampoco lo tienen que hacer así, es algo que a mí me parece que está bien, que retorne -1, ¿por qué? Porque es un sueldo no puede ser negativo, así que con un -1 estoy indicando que pasó algo, que hubo un error. ¿Se podría hacer distinto? Seguramente que se puede hacer distinto, pero bueno, yo voy a hacer que si no encuentra el número de legajo que me está pasando, me devuelva un -1. Bueno, y si lo encuentra, entonces necesito, ya tengo la tabla abierta empleado, porque hice acá un select. Tengo el índice activado y si entró acá es porque estoy parado sobre el registro de la tabla empleado que tiene el número de legajo que estoy buscando. Es decir, el registro activo de la tabla empleado, que es la tabla activa, ¿sí? Es el que estoy buscando, es el registro que estoy buscando. ¿Está bien? Estoy parado justito ahí. Entonces, de ese registro necesito sacar el sueldo básico. Entonces me lo voy a guardar. Voy a decir, me creo una variable S básico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, no?
O sea, abrí la tabla empleado, busqué el número de legajo al que le quiero calcular el sueldo. Si estoy acá es porque entré al IF, es decir, que estoy paradito justo en ese registro activo de la tabla empleado. Entonces, puedo sacar información de cualquiera de los campos de ese registro, como directamente escribiendo el nombre del campo, digamos. Entonces, el nombre del campo se llama, si ven acá, llama básico, y me lo guardo en una variable dentro de mi función, una variable privada de la función que se llama sBásico. ¿Por qué? Porque después lo voy a necesitar, ese sueldo básico, para calcular las horas extra, entonces me lo guardo. Profe, Sí. ¿es lo mismo poner if seek del número de legajo que poner seek el número de legajo y abajo if found y anotar la variable? Sí, es lo que decía antes. O sea, el seek puede usarse como una función o como un comando. Si vos pones if seek, lo estás usando como una función. Si pones seek y abajo pones if found, está usando el seek como un comando. Okay. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces me guardé el valor. Perdón, profe. Después, perdón, porque no entendí bien, ¿de dónde se supone que tenemos que sacar después el valor básico? El valor básico está aquí, mira. Yo hago en la tabla empleados, hago una examinar, la tabla empleado tiene el número de legajo, el nombre del empleado, la fecha de ingreso y su sueldo básico. Ah, ok. ¿Ok? Por eso, yo abrí la tabla empleado, busqué el número de legajo, ¿sí?, que quiero, y entonces con el SIC, no sé, supongamos que yo estoy buscando el 1003, el número de legajo 1003, ¿está bien? Entonces lo encontró, entonces estoy paradito en este registro, estoy paradito ahí en ese registro. Entonces, una vez que yo estoy parado en este registro activo, ¿cómo saco el valor de cualquiera de estos campos? Con el nombre del campo. El nombre de este campo, si yo pongo número de legajo, recupero 1003. Si pongo nombre, recupero Pedro. Si pongo fecha de ingreso, recupero la fecha de ingreso. Y si pongo básico, recupero su sueldo básico. Entonces, puse básico para recuperar el sueldo básico de esa persona que estoy buscando y me lo guardo en esta variable interna. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí estamos. Voy a crear otra variable, ¿sí? Total de horas extra, donde voy a ir guardando la cantidad de horas extra que fue haciendo esta persona que estoy buscando, ¿sí? Le inicializo a 0. Y ahora listo, o sea, ya estoy parado ahí, encontré la persona que estoy buscando en la tabla empleados, y ahora necesito buscar de este empleado para calcularle sus horas extra, necesito buscar esa información, pero esa información no está en la tabla empleado. ¿En qué tabla está? Está en la tabla horas extra, que es esta que está acá. ¿Está bien? En la tabla de horas extra tengo, me dice que el número de legajo, ¿sí?, hizo en esta fecha esta cantidad de horas extra normales y esta cantidad de horas extra especiales. Entonces, ahora necesito, digamos, yo estoy parado en la tabla empleado y ahora necesito moverme de tabla, es decir, cambiar la tabla activa para buscar la información que necesito de horas extra de este empleado. Entonces, ¿cómo cambio? Con un select cambio la tabla activa. Ahora me muevo a la tabla horas extra. ¿Sí? Siempre tengan en mente que cada tabla tiene su puntero. Es decir, ustedes siempre imagínense esto. Ustedes tienen esta. Nosotros estamos acá. Cuando empezó el programa, hicimos select empleado. Nos paramos acá, en este registro activo. ¿Por qué? Porque necesitaba, no sé, supongamos que estamos buscando la información para pagarle a Pedro. Entonces nos paramos acá. Sacamos su sueldo básico. Ahora hicimos select de horas extra. Nos movimos acá. Nos movimos a la tabla de horas extras. Pero fíjense que acá, en empleado tiene su propio puntero. Es decir, que si yo vuelvo y hago un select empleado,
¿cuál es el registro activo que me aparece? El que tenía antes. O sea, si yo vuelvo a ser empleado, sigo paradito acá, ¿eh? No es que cuando vuelva acá el índice en empleados que va al principio de nuevo, no sé, saltó loco por cualquier cosa. Mientras yo me mueva entre las tablas y nadie me haya movido este índice, yo me muevo acá, vuelvo a empleado, sigo paradito ahí. Eso es fundamental que lo tengan en mente. Ahora me moví a horas extra. ¿Sí? Estamos acá. Tele horas extra. Entonces tengo que buscar la información de esa persona, de las horas extra normales y las horas extra especiales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para buscar dentro de la tabla las horas extras de esta persona, de este número de legajo, digamos? Con un scan for. Con un scan, exactamente, un scan for, muy bien. O sea, si yo pusiese solo scan, va a revisar registro por registro, ¿sí? Va a empezar del primero de todo hasta llegar al último de todos los registros. Pero yo tengo más información. O sea, no es que yo quiero ver todos los registros, quiero ver solamente los registros del número de legajo que estoy buscando de ese año y de ese mes. ¿Está bien? Entonces le digo, scan for funciona como un filtro, es decir, no me escanees todos los registros, no vayas uno por uno los registros. Saltá entre los registros que cumplen con las condiciones que vienen después del for. Scan for, ¿y qué sería entonces? Lo digo acá yo, ¿eh? Horas extra tiene estos campos. ¿Está bien? Entonces, scan for, ¿qué sería? El número de legajo que tiene que ser igual al parámetro que le ingresamos. Exactamente, muy bien. Por eso les decía que si yo pongo acá número de legajo y ya hay un campo número de legajo, acá de alguna manera le voy a tener que decir, por ejemplo, poniendo el número de la tabla, punto el número del campo. Por eso está bueno que estos parámetros no coincidan con los nombres de campo. Entonces, exactamente le estoy diciendo, recorreme todos los registros que tengan el número de legajo igual al parámetro número de legajo. ¿Y qué más? Y además, Y el año de fecha sea igual al parámetro del año, y lo mismo con el mes. el año de fecha, ¿sí? Recuerden que fecha es un campo de tipo date, ¿sí? Con year recupero el año, ¿sí? Quiero que esto sea igual a, voy a hacer un poquito acá más grande, vamos a poner, ¿sí? Queda más chiquito, que el año de fecha sea igual a mi parámetro año, ¿sí? And, ¿qué cosa? ¿Qué falta? Que el mes sea igual al parámetro del mes. Que el mes de fecha sea igual al parámetro. ¿Sí? Entonces, estoy buscando con esas tres condiciones al mismo tiempo. Tiene que saltar registro por registro, solo saltar entre los registros que cumplan con esas tres condiciones al mismo tiempo. Que el número de legajos sea igual al parámetro, que el año sea el que estoy buscando y que el mes sea el que estoy buscando. ¿Está bien? Muy bien. Bien, entonces ahí voy a ir saltando registro por registro. Entonces acá lo que le voy a decir es, bueno, vamos a ponerlo con un if. Si tiene horas extra normales, fíjense, el campo se llama horas extra normales, si horas extra normales es mayor que 0, es decir, si para ese año y ese mes tiene horas extra normales mayor que 0, entonces, ¿qué hago? El total de horas extra, que es mi variable donde voy juntando todas las horas extra que tengo que pagarle, es igual. Es un acumulador, ¿no? Entonces, de nuevo, total de horas extra, ¿sí? Más que, ¿cómo decía que se calculaban las horas extra? Como 1.5 por el básico dividido 200. Eso por la cantidad de horas extra. Entonces,
es las horas extra normales por 1.5 por el sueldo básico, ¿sí? Por el sueldo básico, dividido 200. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Si yo acá no hubiese puesto, si no me hubiese guardado el sueldo básico, como no estoy yendo y viniendo y como en la tabla empleados, yo no estoy yendo a la tabla de empleado y estoy moviendo el índice, yo sé que estoy parado en el empleado que quiero, digamos, el que necesito calcularle las horas extra, yo podría ahorrarme esto, no guardarme su sueldo básico, ¿sí? Y en lugar de poner acá ese básico, podría poner empleado punto básico. Es decir, de la tabla empleado el sueldo básico. ¿Está bien? Pero siempre, ¿sí? Me parece más prolijo ir guardándose la información que necesitan en cada tabla y cuando se muevan entre tablas, como utilizar esa información que tienen guardada en las variables internas. Y ahora hago lo mismo con las horas extras especiales, se llama así, horas extra especiales. Si tiene horas extra especiales, entonces el total de horas extras, ¿sí? Igual que antes, un acumulador. El total de horas extras más, ¿cómo se calculaba? Horas extra especiales por el sueldo básico dividido 100, ¿no? ¿Sí? Corríjanme que tienen ahí abierto en if, en scan, es decir, va a ir registro por registro, en cada registro se fija si tiene horas extra normales para ese año y ese mes, si tiene horas extra especiales para ese año y ese mes, y termina el scan, y acá sigue estando dentro del if que lo encontró, es decir, que acá, ¿qué es lo que tengo que retornar? Ya recorrí toda la tabla de horas extra, entonces ¿qué tengo que retornar? Total de horas extras. Mirá que tengo que calcular, o sea, el sueldo, ¿está bien? Entonces, el sueldo completo. O sea, el total de horas extras sí, pero ¿qué más? Más el básico. Muy bien. El total de horas extra más su sueldo básico, ¿no? ¿Sí? Y si no, porque no encontró, y retorno menos 1. En if, en func, ¿sí? Cuando codifiquen, sean prolijos, intenten, hagan bien la indentación para saber, bueno, esto está dentro del scan, vayan corriéndolo, o lo más prolijo posible. Lo guardamos, ¿sí? Lo guardamos, nos va a preguntar, ¿sí? Programa 1, guardar, muy bien. Lo cerramos y vamos código, programas, ahí, modificar, perfecto. ¿Cómo le decía que voy a usar ese programa? ¿Cómo le decía a Fox que voy a usar ese programa que acabo de escribir? Si yo pongo acá. El set procedure. Muy bien. Si yo pongo acá, al programa le pusimos dar sueldo. Si yo le digo acá, no sé,
Dar sueldo de, a ver, vamos a volver a los datos para, creo que era 1001, el empleado, y dar sueldo, yo pongo acá, dar sueldo del empleado 1001 del año 2021 y el mes 9, le digo así, y me dice, el archivo darsueldo.prg no existe. Es decir, no encuentra esta función, no sabe de qué le estoy hablando, porque me falta decirle que creé un archivo de programa donde están mis programas, y eso se hace con el set procedure to, y acá dijimos que le pusimos program1.prg. Y no da ningún error, es porque lo encontró, y ahora sí le digo, a ver, está el sueldo del 2021, el mes 9, ¿sí? Ahí 101.250. Bueno, podríamos hacer los cálculos a mano, pero más o menos, ¿cuáles son los registros que está considerando? Le dijimos del 2021 al mes 9, es decir, que tiene que considerar, acá tiene 5 horas extra normal y 5 especiales, del 1001, son otro año, y este también lo tiene que considerar porque es el mes 9 del 2021, así que tiene 10 horas extra normales y 5 horas extra especiales. Así que tendría que ser, y después el sueldo básico del 1001 es 90.000, así que tendríamos que hacer 90.000 por 1.5 dividido 200 por 10, y sumarle a eso 90.000 dividido 100 por 5, que son las horas extra especial. Sumar eso y ver si coinciden con esto. Vamos a suponer que sí, que hicimos las cosas bien y que es 101.250. Entonces con eso resolvemos, ¿sí?, el punto 1. Profe, sí. tengo una duda del código, porque cuando vos le asignás a ese básico el sueldo básico, después cuando buscas otro legajo, ¿no le queda almacenado el básico del legajo que buscaste anterior? O sea, ¿hace falta inicializar el cero? Claro, sí, eso. No, porque vos cuando, o sea, yo busco para el 1001, ahora cuando vaya para el 1002, esta función se ejecuta de nuevo, ¿sí? Se hace select empleado, se vuelve a activar el índice, se busca el legajo, en este caso si lo cambiaste será el 1002, ahora va a estar parado sobre el 1002, digamos, ¿está bien? Y entonces el básico, el valor que se va a guardar en tu variable ese básico, es el básico del 1002, no del 1001. Entonces te pisa la variable. De hecho, esta variable, cuando vos salís de la función, esta variable no existe más. Cuando vos volvés a llamar a la función, no es una variable global esto, es una variable interna de la función. Esto funciona igual que en informática, digamos. Las variables internas de la función desaparecen ni bien salir de la función. Las variables no guardan su estado. ¿Ok? Sí, genial, gracias. Bien. Profe, una consulta. Cuando haces lo de las horas extra normales y haces el total de horas extra, ¿es necesario que sea acumulador el primero? O sea, el segundo entiendo que sí, pero el primero, ¿por qué tienes que acumular? ¿Cómo decís? Claro, Y porque no sabés. Inicialmente este vale 0. ¿Está bien? Porque lo inicializaste acá. sí. O sea, hace 0 la primera vez que, si hay una sola, la primera hora extra normal es 0 más y el cálculo de la hora extra. Pero para el segundo ya este no te vale más 0. ¿Ok? ¿Eso? Ah, o sea, en la tabla de horas extra no está tipo un renglón por legajo y te dice la cantidad de horas extra. No, puede estar 20 veces. Ah, ok, perfecto. En el mes 5, no, si estuviese una sola vez es mucho más fácil porque vos solo tenés que encontrar un registro. Pero no, a lo mejor el tipo en el mes de junio hizo 5 veces horas extra. Entonces hay 5 registros distintos. ¿Entiendes? Claro, ahí está, perfecto. Por eso hay un scan. Si no, te alcanzaría con hacer un seek o un locate. Necesitarías buscar un solo registro. Estaría
mal hacer un scan, ¿está bien? Porque si sabés que hay un solo registro, no usarías un scan. Un scan es cuando vos decís, bueno, puede haber más de un registro. Si vos estás segura por alguna razón, o sea, vos te dijeron, mirá, no, en la tabla horas extras hay un registro por cada persona en un año y en un mes, listo, ya está, no hagas un scan. Estaría mal hacer un scan, tendrías que hacer un locate. Claro, sí, por eso yo entendí que era así, que era uno por mes. No. Por eso lo miramos y dijimos, está este que tiene en el número de legajo 1001, para esta fecha tiene 5 horas extra normal y 5 especiales, y esta misma persona el día 3, el día 21, ¿está bien? Hizo 5 horas extra normales más, no sé, está cargado separado, digamos. Perdón, este es el día 1 del 9, es decir, el 1 de septiembre, y este el día 3 de septiembre. O sea, hay 2 registros. En septiembre hizo 2 veces horas extras, digamos. El día 1 y el día 3. ¿Ok? Profe, ¿toda esa estructura se podría haber cambiado por un Calculate Zoom? ¿Y estaba todo el scan? El scan y el if. Sí. No. Porque, por ejemplo, si es 0, total se hace, el término se hace 0. Si las horas extras normales son 0, suma 0, o sea, no le va a afectar. No, pero él dice cambiar el scan. Sí, esto sí, viste, yo cuando dije, bueno, voy a poner un if, ¿está bien? Podría no ponerlo, porque total esto si es 0, toda esta parte te hace 0, digamos, no te cambia nada, ¿está bien? Sí. ¿Ok? Pero vos decís sacar este scan y poner un calculate. Claro, así, mira. No, te entiendo. Calculate for todo esto, digamos, pero son 2 calculate, ¿o no? Claro, 2. 2. Uno para las horas extra normales y uno para las horas extra especiales. ¿Sí? Estaría bien. Bien. Sí. Okay. Bien. Volvemos. Entonces, ya resolvimos esta parte. ¿Queda claro, no? Esta función que hicimos. ¿A todo le queda claro? Bueno. Ahora nos pide en el 2, dice, hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados, correspondiente a un año y un mes, y almacenarlos en la tabla de liquidaciones, utilizando, obviamente, como tenemos que hacerlo para todos los empleados, pero ya lo tenemos hecho para un empleado, ¿sí? No vamos a duplicar el código, vamos a usar la función que ya tenemos. ¿Ok? O sea, utilizando la función anterior, hay que calcular para todos los empleados y almacenarlo en la tabla liquidada. Deberá recibir como parámetro, por supuesto, el año y el mes. Antes recibíamos el año, el mes y el número de legajo. Ahora, como tenemos que hacerlo para todos los empleados, no nos interesa que nos den el número de legajo, porque son todos los empleados. ¿Está bien? Y además, esta función debe devolver como resultado el total a pagar por la empresa. Es decir, nos tenemos que ir guardando cuánto le pagamos a cada uno de los legajos para que la función lo devuelva al final. Entonces vamos con eso. Vamos a crear otra función nueva acá abajo. ¿Sí? Vamos acá. Función total sueldo. Dijimos que recibe el año, el parámetro año y el parámetro mes. Necesitamos calcular el total general, así que vamos a
creando una variable total sueldo. Vamos a inicializarla en 0. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo así. Después vamos a ver qué cambiamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir empleado por empleado y calcularle su sueldo. Entonces, vamos primero a la tabla empleados, activamos la tabla empleado, seleccionamos la tabla empleado, tenemos que recorrer una por una. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo recorremos registro por registro? Dijeron antes. Scan. ¿Con alguna condición? No, no. No, porque los queremos recorrer todos los empleados, así que solo necesitamos un scan. Bien, entonces vamos a necesitar el sueldo igual, como se llamaba nuestra función, dar sueldo. ¿Sí? Necesitamos pasarle el número de legajo. Estamos parados en un registro, ¿no? De la tabla empleado. En este caso, como recién arranca el scan, la primera vuelta, digamos, estamos parados en el primer registro de todo. Así que le paso el número de legajo, es decir, el nombre del campo, ¿sí? Y el parámetro año, ¿sí? Y el parámetro mes. Así hicimos la prueba recién con dar sueldo, le pasamos un número de legajo, un año y un mes. Bueno, acá los parámetros de año y mes nos vienen como parámetro de la función y el número de legajo es el del registro de la tabla empleado que estamos recorriendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, recuperamos ese dar sueldo. Total sueldo, entonces nos vamos a guardar ese, sin espacio, perdón, total sueldo, un acumulador, total sueldo más la variable S, y ahora necesito agregar esa información en la tabla de liquidar, entonces hago un select liquidar. La tabla de liquidar tiene el número de legajo, el año, el mes y el sueldo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo agrego un registro nuevo en la tabla de liquidar? ¿Cómo? En blanco. Muy bien. App en blanco, agrego un registro en blanco. Agrego un registro en blanco y ahora, ¿cómo le cambio los valores? Con replace. ¿Cómo? Con replace. Con replace, exactamente. Entonces, replace número de legajo with, esto es lo que le decía antes, ahora estoy en la tabla de liquidar, no puedo poner acá número de legajo y no me guardé en empleado, no me guardé en una variable el número de legajo. Pero como yo sé que el registro activo está parado ahí, nadie me lo movió, yo estoy parado en empleado, yo acá puedo decirle empleados, punto, número de legajo. ¿Sí? Si no, me lo podría haber guardado acá. Cuando hice empleado, acá en el scan, adentro del scan, me guardaba el número de legajo de la tabla empleado antes de hacer el liquidar. ¿Sí? Les muestro las dos formas, ¿no? El número de legajo, el año, ¿con qué lo reemplazo?
el valor de año, P-año. de año, con el parámetro que me pasaron, obviamente lo estoy haciendo para ese año, lo mismo para el mes. Y el sueldo con el valor de ese, ¿no? Este. No, que sin querer. Ay, no me lo voy. Voy de nuevo. Vamos a hacerlo rápido. Total sueldos de año, el mes, muy bien. Total sueldo cero. Empleados. Están igual hagan sueldos con número de gasto de año, de mes, total sueldo igual a total sueldo más el S, selectividad, en blank place, número de gasto, with un gasto punto, número de gasto, de año, de año, de place, no, de replay sueldo en scan y acá, bueno, hago el retorno. Decía que la función debía devolver el total de lo que tiene que pagar la empresa. ¿Sí? Vamos a volverlo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando cerrás el N-Scan, viste que hay que devolver el total sueldo que tiene que pagar la empresa. Cuando cierro el N-Scan, ¿no pierdo el total de sueldos que quedó dentro del scan? ¿Por qué quedó dentro del scan total sueldo? Sí. Igualmente no lo perderías, ¿no? Porque no es que esta variable solo tiene el ámbito dentro del scan, pero igual la tenés acá afuera. Vos la inicializaste afuera, digamos. Ah, bien. Sí, sí. Es una variable local de la función Claro. total sueldo que se inicializa y se crea cuando la inicializas en cero. Y no importa, y cambia si ingresa al scan. Si no ingresa al scan, sigue valiendo cero y devuelve cero en el return. Pero es una variable local de la función. Vos podés acceder, o sea, tiene validez mientras se esté ejecutando la función. Cuando vuelve, retorna el control a donde fue llamada, ya se pierde. No entiendo la pregunta. No se confundan variables locales de la función con que esté dentro del scan. No, claro, ahí entendí después.
Porque pensé que se perdía el valor, digamos, y pensé que el return tendría que estar adentro del scan, por eso, pero yo entendí, gracias. Claro. No, porque si no, haría solo una vuelta. O sea, entra el scan, si vos pones el return acá adentro, entra el scan, y antes de dar la vuelta al scan para pasar al siguiente registro de empleado, te devolvería la función. Solo lo haría para el primer empleado, ¿entendés? Claro, ahí está. Gracias. Bueno. No tendría sentido poner un return adentro de un scan, digamos, o sea, sí solo, sin ninguna condición ni nada, porque se ejecutaría una sola vez, digamos. Bueno, entonces, vamos a ver si no me confundí en nada. Cierro esto, ¿sí? Lo cierro. Recuerden, cuando agregan nuevas cosas, por más que lo hayan guardado, tienen que volver a ejecutar el set procedure para que vuelva a leer el archivo del programa y que sepa que ahora hay una función nueva. Ahí va. Y ahora vamos a darle de nuevo total sueldos. Total sueldos del 2021 y el mes 9. Y lo ejecuto. Bien. Dar sueldos PRG no existe. ¿Y cómo era? Ah, es dar sueldo, no dar sueldos. Ahí va. De nuevo, lo guardo. El procedure. Otra vez, total sueldo. Ahí lo ejecutó. Ahí me devolvió el total que va a tener que pagar la empresa, 639.250. Y si vamos a datos, si vamos a revisar ahora, ¿se acuerdan que yo liquidar lo vacié al principio? No había ninguna información. Le doy un examinar. ¿Sí? Y ahora, para el año 2021, el mes 9, bueno, este era el valor que me dio antes. Bueno, y estos son nuevos valores, ¿no? Por ejemplo, el 1004, si nosotros vamos a la tabla a esta de horas extra, examinar, fíjense que el 1004 no hizo nunca horas extra. Entonces, ¿por qué aparece acá? Bueno, porque entonces este valor debería ser tu sueldo básico directamente. ¿Sí? El 4, ahí va, su sueldo básico es 250.000. Por eso acá veo este 250.000. Lo mismo este 154.000. Si bien este tiene el empleado Pedro, tiene horas extras, no lo tiene para ese año y para ese mes. Entonces directamente este es el sueldo básico. Así que, bueno, esas son las cosas que ustedes cuando hagan el trabajo práctico son los chequeos mínimos que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, esto lo hago a mano, a ver cuánto debería darme, lo chequeo, a ver, está guardando bien información, es decir, a ver, si le puse que una reserva de una cabaña sale 10.000 pesos y reservé 10 días y el descuento es 5%, y no tiene tope de reintegro y no tiene límite, o si tiene tal límite, bueno, ¿cuánto me debería dar? Lo hago a mano y reviso a ver si lo está haciendo bien. ¿Sí? Esas son las cosas que hacemos en la defensa del trabajo práctico. ¿Sí? Le decimos, a ver, cargate esto con estos valores, bueno, el 5%, ¿cuánto debería dar? A ver, mostrame en la tabla, a ver, ¿la guardó bien? Sí, eso es lo que deberían hacer. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora? ¿Qué pasa si yo lo vuelvo a ejecutar, digamos? Si yo vuelvo a ejecutar esto, lo ejecuto de nuevo. ¿Sí? Me volvió a dar de nuevo estos valores y si voy a liquidar, examinar, ¿sí? Me lo volvió a cargar 2 veces. ¿Sí? Me volvió a cargar lo mismo 2 veces. Porque no hay ningún índice activado sobre liquidar, que decir, no hay ninguna clave ni nada, así que en principio puedo cargar lo mismo 2 veces y no hay ningún problema. Entonces, podríamos hacer algo en el código para que nuestro programa identifique que si para ese año y ese mes ya está calculado los sueldos,
que no lo vuelva a pisar. ¿Está bien? Después resolveremos en otra parte del programa que diga, bueno, si no, yo puedo borrar los sueldos viejos y volver a calcularlo o algo por el estilo, pero si ya está hecho, si encuentro esos valores, estaría bueno de que no los pise, digamos, que no diga, no, mira, esto no se puede hacer porque ya tenés valores guardados. Entonces, lo que podemos hacer es acá, antes de que calcule este total de sueldo, es, si total nosotros ya sabemos, para ese año y ese mes, ya sabemos, podemos ver en la tabla liquidar, y si para ese año y ese mes hay valores, entonces no hago nada. ¿Bien? Que me retorne a lo mejor como me retorno acá, un -1. ¿Cómo haría eso? Dijimos que es de la tabla liquidar, así que podríamos hacer un select liquidar. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Necesito buscar, ¿sí? Un locate por año igual a p año, ¿sí? And mes igual a p mes. Bien. Y después lo que decían hoy, y found, ¿sí? Si lo encontré, es decir, que encontré por lo menos un registro, al menos hay un registro que tiene ese año y ese mes en la tabla de liquidar, bueno, acá retorno -1, por ejemplo. ¿Sí? Y después veré cómo manejo esos retornos desde mi programa principal, pero un retorno negativo de -1 me indica que algo pasa, que algo está mal, y después, bueno, tendré que ver cómo manejo eso, pero ¿se entiende por qué hago esto, no? Para no tener para el mismo año y el mismo mes calculado 5 veces distintos los sueldos de todos los empleados, y después no sé cuál tomar, por ejemplo. Entonces ahora, si yo vuelvo a... Vamos a hacer que lea otra vez el archivo de programa. Ahí. Si lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? Ahí me devuelve -1, porque ya lo encontró. Ya está calculado. Para ese año y ese mes ya lo calculó antes, entonces me devuelve un -1. Después, ahora yo veré de mi programa principal cómo lo manejo, pero -1 indica, y si yo voy a verlo, ¿sí? Están las dos veces que lo probamos antes. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer acá liquidar, vamos a hacer un SAP, vamos a borrar. Bien, y el punto siguiente, con eso ya habríamos hecho esa parte, la parte B, y nos falta hacer la parte del formulario. Entonces, vamos a ir acá a documentos, vamos a crear un nuevo formulario. Entonces el usuario, en lugar de escribir ahí, va a tener que ingresar un año. Bueno, yo lo hago así, sin tanto formato, ustedes lo ponen lindo. Sí, año, va a tener que ingresar un mes. No, sí, no, está bien. Sí, el año, el mes, necesitamos un botón para que calcule. Y vamos a ponerle ahí, calcular sueldos. Calculo el sueldo, y después vamos a tener que poner un cuadro de texto para que el usuario ingrese el año. ¿Sí?
Y vamos, el mes, en lugar de que el usuario lo ingrese, como año puede ser cualquier cosa, no sabemos en principio, pero el mes estamos seguros que son valores del 1 al 12 o enero a diciembre. Vamos a poner un combo acá, un cuadro combinado, para que lo seleccione directamente y evitarle que tenga que escribir y que tenga errores, porque, no sé, pone enero, se confunde y pone enero, o se olvida una letra, se confunde, vamos a poner mejor un combo. Y después necesitamos algo para que muestre el total. Y otro cuadro de texto ahí para el total. Y una grilla, ¿sí? Para ver esa información que vimos de liquidar. La vamos a tener que mostrar en una grilla. Vamos a ponerla acá. Bien. El año dijimos que esto va a ser un valor entero, un valor numérico, así que lo podemos inicializar ya en tiempo de diseño. Vamos a value y le decimos que esto vale 0, ¿sí? Para indicarle a Fox de que ese es un cuadro de texto que va a recibir un parámetro numérico. Ahí lo alinea a la derecha, o sea que ya está. En el logo del formulario, ¿qué vamos a poner? Bueno, podríamos poner acá el set default to. El default to a la ruta para que el día de mañana, cuando lo ejecutemos, vuelva a buscar los datos en donde corresponde. Era esta. ¿Sí? Y necesitamos abrir las tablas, ¿no? Necesitamos la tabla de empleados, la tabla de horas extra y la tabla de liquidación, donde vamos a ir guardando las liquidaciones. ¿Sí? Si bien esto lo podríamos hacer como vemos en la segunda parte de la clase de los lunes, utilizando el entorno de datos. Bueno, en esta parte, para que sepan hacerlo de las dos maneras, vamos a hacerlo con el... ¿Cómo abro una tabla para que me la deje disponible por código? Use. Use, el nombre de la tabla, ¿no? El nombre de la tabla es empleados y le tengo que decir un área de memoria distinta, porque si no, me abre todo en la primera, ¿no? Use empleados en 1, use horas extras en 2, y use liquidar en 3. Voy a guardar, vamos a hacer que lo guarde. Vamos a poner, ya que hicimos el load, aprovechamos y hacemos un unload para que cierre las tablas. Lo guardamos, a ver, lo ejecutamos si no hay ningún problema. Esto no me gusta. Fíjense, esto siempre Fox se adelanta, ¿sí? Las tablas se abrieron, estaban cerradas, se abrieron, pero ya me muestra información acá en la grilla. Supone que yo voy a querer ver ahí la tabla de empleado y ya me la pone en la grilla. Así que tengo varias opciones. Una de esas es, como todavía no sé lo que quiere ingresar el usuario, ¿sí? Podría ocultarla la grilla, ¿sí? Tiene una propiedad visible, que yo la puedo poner en false, ¿sí? Que no sea visible, y después, una vez que cargue los datos, recién ahí puedo mostrarla. Esa es una alternativa.
A ver. ¿Sí? Así que me parece bien. Acá el texto 2 también le puedo poner el valor, como yo sé que esto va a ser un numérico, lo vamos a inicializar en 0. Bien, y ahora tengo que llenar el combo 1 con el nombre de los meses. ¿Cómo hago eso? O al menos, ¿dónde lo hago? ¿Dónde lo harían? En el init ¿En el init de quién? del formulario. ¿Lo puedo hacer en el load? No, porque todavía no se crearon los Exacto. objetos. Todavía no se crearon, ¿sí? Todavía no se crearon los controles del formulario. Entonces, no lo puedo hacer acá. Si yo hago acá referencia al combo 1, si hago acá un deform punto combo 1 punto lo que sea, no sé, value igual a 1 y lo intento ejecutar, me da error. Me dice que no sabe quién es combo 1. ¿Por qué? Porque todavía no se creó acá. El orden es, primero se ejecuta el load del formulario, después se ejecuta el init de cada uno de los controles que están dentro del formulario y último de todo, se ejecuta el init del formulario. Es decir, que eso que yo puse acá, debería ponerlo o en el init del combo o en el init del formulario principal. Está bueno tenerlo en el formulario principal porque después no tengo que ir buscando uno por uno si tengo que cambiar, dónde lo tengo que cambiar. Entonces, es práctico por ahí ponerlo acá en el init. En el init del formulario principal. Entonces voy al init. Bien, ¿y cómo cargo ese combo? Necesito ponerlo los meses. ¿Cómo hago eso? Con un for, ¿no? Son 12 meses. Por i igual 1 hasta 12. ¿Cómo le agrego valores a un combo? Disform.combo 1. ¿Cómo le agrego valores? Add list item, mira. Muy bien. List item. Add list item tiene dos parámetros. Por un lado, necesito pasarle el valor que se va a ver, es decir, lo que ven que es de tipo carácter, lo que se va a ver, y por el otro lado, le puedo pasar el ID para que es lo que yo necesito. Después yo voy a manejar valores del 1 al 12, pero para que no se vean ahí en el combo valores de 1 al 12, yo acá necesito pasarle un nombre. Hay una función, creo que la hemos usado alguna vez, que es seman, que da el nombre del mes. ¿Está bien? Pero tienen que tener en cuenta que para eso tienen que darle, sí o sí, a seman, tienen que darle una fecha. Entonces, pueden crear una fecha donde no les importa el año, pueden poner cualquier año, no sé, 2020. ¿Sí? El mes, que es lo importante, lo que ustedes necesitan para que después la función seman saque el mes que corresponde, en este caso es i. Y el día, que tampoco importa, porque a ustedes el único parámetro que les interesa es este, el del mes. El otro puede ser cualquier año y cualquier día del mes. Entonces, semans con esa fecha, es decir, para la fecha enero 1 del 2020, le va a devolver enero. Para febrero 1 del 2020, le va a devolver febrero. ¿Bien? Pero sí o sí, a semans necesitan pasarle una fecha, no pueden pasarle el i directamente, no pueden pasarle el número de mes, necesitan pasarle sí o sí una fecha. Bueno, y el segundo parámetro de addListItem es el ID. En este caso, es i, ¿no? ¿Sí? La otra forma, en lugar de ocultar la grilla, lo que podrían haber hecho acá en el init es hacer un cómo le asignan la fuente de datos a una grilla.
con qué propiedad le asigna la fuente de datos a una grilla. Record source. Exactamente. Entonces acá podría poner thisForm.grid1.recordSource igual comillita, comillita, es decir, nada. Entonces la grilla no mostraría ninguna información. O sea, se vería la grilla, pero toda vacía. ¿Sí? Es otra alternativa a ocultarla. ¿Cuál conviene? Bueno, la que a ustedes les parezca. En algunos casos por ahí es mejor una, en algunos casos por ahí es mejor. Entonces, hacemos esto, vamos a probar si esto funciona. El año, el mes, ¿sí? Ahí tengo todos los meses. Así que, muy bien, entonces ya puedo ingresar el año, puedo ingresar el mes. Entonces lo único que me falta es calcular los sueldos. Y voy a empezar a calcular los sueldos y ¿qué necesito hacer? Primero me pide ahí que valide. ¿Está bien? Que valide que los datos ingresados son correctos. Entonces, no sé, supongamos que yo conozco más de la empresa que está usando esto y sé que la empresa empezó a utilizar el sistema, no sé, a partir del 2020, que antes del 2020 no hay ninguna información. Entonces, no quiero que en este año me pase información más vieja del 2020 porque sé que no hay información de eso. Entonces, le puedo decir que si el texto 1, el valor que escribe el usuario en el texto 1 es menor a 2020, ¿sí? Es un valor porque yo conozco de esta empresa y sé que no hay valores anteriores. Entonces, si es menor a 2020 o ifform.texto1.value es mayor que el year de date, es decir, que de la fecha de hoy obtengo el año. O sea, si me pide para un año futuro, obviamente los sueldos todavía no se calcularon, o si me pide para un año anterior al 2020, y le mandaré ahí un mensaje de error, le mandaré un message box, no sé, un mensaje que diga año incorrecto. Y creo que acá stop sign, ahí como un mensaje de alerta, aparece el iconito ahí al costado. Bien. Y podría poner acá un cancel para que se corte la ejecución, por ejemplo. ¿Está bien? Si no, podría anidar los if. Si no pasa esto y no pasa esto y no pasa esto, recién ejecuto lo que necesite. Bien, con esto estoy validando el cuadro de ingreso del año. Ahora necesito validar que haya ingresado un valor en el mes. ¿Está bien? Creo que para aquí cancel. Cancel te corta la ejecución. Sí, porque si sale el mensaje yo quiero que no siga para abajo. ¿Está bien? Quiero que se quede ahí. ¿Ok? ¿Se entiende? Si no, podría anidar los if. Ok. Bien. Si pasa esto, else, si no, ejecuto el otro if, y si no, recién ahí ejecuto para que calcule el sueldo. Sí, alguien preguntó algo. Bueno. Ifform.combo1 list item ID
¿sí? Si está vacío el combo 1 list item ID, es decir, que no selecciona nada en el combo, ¿sí? Le puedo mandar otro message box. Message box debe seleccionar un mes y mensajito, iconito, cancel. Bueno, y si pasó estos dos controles, es decir, si eligió el año y eligió el mes, ahí sí voy a, bueno, a ver, vamos a guardarlo. Ejecuto, ¿sí? Si lo ejecuto ahí nomás, calcular sueldo, me dice año incorrecto, ¿sí? Dijimos 2015, año incorrecto, 2021, o sea, el chequeo del año ya pasó, ahora me dice que debo seleccionar un mes, elijo mayo, y ahí no está dando ningún error, quiere decir que no entró a ninguno, no entró ni a este ni a este, es decir que cuando selecciona las dos cosas ya puedo calcular el total sueldos, era total, creo que se llamaba así la función, se llamaba total-sueldos, total-sueldo, y necesito pasarle el año y el mes, así que es el año thisform.text1.value, y por el otro lado thisform el mes combo 1.list item ID. ¿Sí? Calculo el total. ¿Sí? Si el total es mayor que 0, bueno, se puede controlar más. ¿Se acuerdan que en total habíamos retornado un -1? Bueno, acá como lo está seleccionando, no debería pasar eso, así que, bueno, hagan los chequeos que crean necesarios, pero ya tenemos los totales, es decir, que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el text2.value, el total ese, y ahora lo único que tenemos que hacer es asignarle a la grilla su fuente de información, que ahora es liquidar, es decir que thisform.grid1.record igual liquidar, mostrarla, thisform.grid1.be igual true. Refrescar por las dudas la grilla, thisform.grid1.refresh. Bueno, y lo que nos está faltando, ¿qué pasa si nosotros, a ver, vamos a correrlo hasta ahí.
Profe, perdón, ¿para qué es el 16? El 16, ¿ve que te aparece la cruz esa roja? Ah, Es eso. ok. Bonito, digamos, que con un mensaje de error. Si no te aparece el mensaje, pero sin el iconito ese. ¿Ok? 2021. Mes septiembre. Calcular sueldos. Esos son los sueldos del 2021. Entonces, tenemos dos, y ahí está el total, ¿no? Tenemos dos cosas que podemos todavía mejorar. Ahora, ¿qué pasa si ahora alguien aprieta acá, ¿sí? Y dice, bueno, agosto, mostrame agosto, calcular sueldo, agosto, yo voy para arriba, sí, está agosto, pero si sigo, está el otro, porque en realidad acá estoy mostrando toda la tabla liquidada. ¿Cómo hago para que solo me muestre este año y este mes? ¿Cómo puedo hacer eso? Borrar los datos usando SAP. No, borrarlos no, porque ya si los calculé no... O sea, la idea es que en esa tabla de liquidación están todos los datos. Con un ¿Cómo? set filter to. Eso, habría que filtrar los datos para que me muestre solo los que yo quiero ver. Es decir, hago un select liquidar, hago un set filter to a nada, y después hago un set filter to a nada para que borre cualquier filtro, set filter to, y acá le digo que año sea igual a deform.text1.value and mes sea igual a deform.text no, combo 1.list item ID. ¿Sí? Entonces activo el filtro en liquidar para que solo se vean, ¿sí?, los que necesito. No los que necesito, los que el usuario me ingresó ahí. Entonces ahora, qué sé yo, yo digo del 20, 23, mes, febrero, calcular sueldo. ¿Sí? Fíjense que ahora no me está mostrando todo, y sin embargo, si yo voy acá a la tabla liquidar, examinar, bueno, si van acá a la tabla de examinar, ven que están todos, están los de febrero, pero siguen estando los de agosto, los de septiembre. ¿Ok? Entonces, con el filtro solo muestro los que quiero. Y después acá todavía falta, nosotros dijimos que si intenta generar sueldo para un mes que ya existía, eso iba a devolver un -1. Bueno, eso lo podríamos poner acá. If totals. No, porque ya lo... no, está bien. No, miento, no lo podríamos hacer acá porque acá ya lo hubiese calculado. Bueno, nada, habría que todavía chequear eso, ver cómo manejar eso de que hacerlo acá, digamos, antes que genere los sueldos, ¿sí? No, miento, está bien acá. Total sueldo, si nosotros le pasamos a total sueldo el mes 2021 9, nos va a devolver -1, como vimos antes. Entonces acá habría que hacer, si total sueldo es mayor que 0, ¿sí?, que haga, perfecto, lo que hizo antes, esto. Y si no, ¿sí?, todo esto ahora habría que intentarlo, ¿no? Esto está dentro del list.
Acá. Si no, acá deberíamos mostrarle un message box. Ahí que diga, no sé, no se pueden volver a generar los sueldos del año y mes seleccionado. Bien. Entonces, a ver si ahora nosotros ejecutamos este y le ponemos acá 20, 21 y septiembre, creo. ¿Eh? Sale el mensaje de error y no hace nada, no muestra nada. Entonces, no volvió a generar los sueldos que ya habían sido generados. Bueno, después nuestro programa tendrá que ver qué pasa si yo quiero recalcular los sueldos o no sé, me faltó un empleado que no tenía cargado y quiero volver a calcular los sueldos. Bueno, pero otra parte del programa donde uno podría acá poner un botón de eliminar sueldos y entonces elige un año, un mes, los elimina y después los calcula de nuevo. No sé, bueno, ya sería... va más allá de este ejercicio. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien quiere consultar algo? Profe, yo tengo una consulta, pero del trabajo práctico. Bueno. Profe, una pregunta. Hay una pregunta acá en el chat. No, dice, recién le escribieron, ¿cuál es la diferencia entre cancel y return? Cancel, cuando llega cancel, cancela la ejecución de los comandos y no sigue con los comandos que están después del cancel. Y return está dentro de una función, vuelve al punto donde fue llamado. Claro. El return es dentro de una función. El cancel es dentro de un evento, en general. Y uno escribe dentro del evento, no sé, al hacer clic, cancel, que detenga la ejecución. Pero detiene la ejecución. El cancel te devuelve un valor, digamos. Sí, es cierto que ninguno sigue después del cancel y ninguna línea se ejecuta por debajo del cancel, ninguna línea se ejecuta por debajo del return. En eso se coinciden, pero se usa para cosas distintas. El cancel como un exit, digamos. Bueno, para la ejecución, hasta acá llegaste, chao. En cambio el return es, vos podés retornar como hacíamos recién. Claro, retorna al punto donde fue llamado, pero podrá seguir desde el punto donde fue llamado en adelante con las instrucciones. En cancel se detiene la ejecución del programa. Claro. En ese es como más drástico. Una pregunta, porque el ejercicio del TP, que hay que filtrar según el buscador, digamos, hay una lista de clientes y el usuario va tipeando y va viendo si hay apellidos, DNIs. Yo no lo hice con setFilter2 porque pensé que el setFilter2 necesitaba una condición de un igual, digamos, y en este caso... Y bueno, primero que me costó encontrar, digamos, la manera de hacer que busque primero solo las primeras dos letras, encontré un comando left, que es, bueno, supongo que saben a cuál me refiero. Digamos, mi pregunta es si el left sirve para el setFilter2, porque yo lo hice con un locate for y un delete al filtro. Un delete. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de que encuentre de que del found del locate de verdadero, que deletee las que no cumplen la condición del locate. ¿Se entiende? Sí, pero me parece que lo está haciendo muy, muy complicado, Okay. Es bastante más simple el setFilter, Acordate que vos podés poner en el setFilter, ¿cómo se dice? setFilter exact off. O sea, para que no busque exactamente lo que va a estar buscando. Okay. ¿Bien? Mirá ese set
Pero es mucho más simple, digamos. Solo con una condición lógica deberías poder resolverlo. El único tema que tenés ahí, en esa búsqueda que vos necesitas, es que tenés dos tipos distintos de datos. ¿Está bien? Pero es solo eso. Pero me parece que te está complicando un poco. Si no te sale, lo vemos. No, o sea, sí, a ver, ya me funcionó, lo fui arreglando todo, me funcionó, o sea, digamos Sí, ojo con eso de me funcionó. Me funcionó no significa que esté bien, ¿eh? No, o sea, obvio, si obvio, vos sí, sí. haces un código enorme solo para hacer un filtrado, Ok. o sea, por más que te funcione, es complicado. Ok. Bien, gracias, profe. Nada, tú. Profe, yo lo que te quería preguntar era porque, nada, cuando quiero generar disponibilidad, no sé por qué tipo, cuando lo ejecuto me tira como error en el app en blank, como que no se me está cumpliendo la unicidad del índice, pero no, o sea, yo me fijé y no tengo ningún... Ya tenés uno en blanco, seguramente. Me fijé y no, o sea, ahí le comparto. Seguramente ya hay algún registro creado en blanco y no te diste cuenta. ¿Cómo así? Bueno, ahora mismo. A ver si me tira. ¿No? Está minimizado. ¿Tenés algo? ¿Tenés sí, lo tengo dos acá. administradores? Sí, lo tengo acá abajo. No sé. Dos proyectos. Todo, no sé, ¿qué dice? Ahí está. Proyecto ahí abierto ahí abajo. Sí, sí, se me... Abrí el proyecto que queremos. Eso es algo, no importa. Me pone así esto. Yo me fijé. Anda disponibilidad, anda diseño para que, bueno. ¿La disponibilidad también? Yo. No, al último. No está. O sea, yo me fijé y no tengo nada. No sé. Subí arriba. ¿Hay más registros que esos que se ven ahí o no? No. Son solo esos. No, son solo estos. Yo los iba borrando y. ¿Alguno está repetido? O sea, ¿vos ingresás datos repetidos de los que están ahí? No, estoy. No, encima, o sea, viste que me abre el error y después me queda disponibilidad. Me modifica mi disponibilidad. Incluso, o sea, esto no te Pero para. No, la vida de Cabaña no puede ser uno. Sí, no. Yo creo que el otro día se lo puse tratando de ver si eso era el problema. Y a ver, ¿y qué tenés? ¿Tenés índice activo ahí? No. A ver, ejecutar de nuevo ejecutar de nuevo el software.